Oiga, ahorita que me habla del proceso ese de horizontalidad, de ver a todos por iguales, de poder establecer estos lazos o estos intercambios de opiniones entre cualquier nivel en la jerarquía de la estructura, que pues tenemos una estructura, ¿no? Me recuerda mucho la parte me tocó en una ocasión escuchar a Pilar Posner, pues la investigadora sobre esta parte de supervisión argentina, en un taller nacional que hubo, creo que en Querétaro fue cuando la trajeron, y me voló la cabeza cuando dijo eso de que es que el supervisor o la figura de autoridad ya no puede estar lejana a los colectivos, ya no puede estar lejana al docente. O sea, ellos tienen que buscar esa relación y así es como va a mejorar toda la organización como tal, pues. Entonces, qué curioso que usted lo mencione igual, pues, y que hablando con otros supervisores nuevos y también no tan nuevos, ya quieren como que cambiar esta parte del rol, pero está tan tradicionalmente arraigado que es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos dando unos pasos hacia allá, ¿no? Y es complicado de los dos lados, porque como te decía, yo trato de que ellos se sientan a gusto, pues intento, ¿no? Llego a una sesión, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos con las sesiones a distancia, pues me meto a sus sesiones y paran. Bienvenida, maestra, y les digo, no paren, o sea, ustedes sigan. Soy igual que ustedes y vamos aquí a colaborar. Estamos en lo presencial y yo me meto a los equipos y trabajo junto con ellos y vamos a inflar globos, inflamos globos y lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero difícil, o sea, difícil porque es maestra pase, maestra siéntese, maestra, entonces cuesta trabajo porque son usos y costumbres. Sí, sí, sí. Y bueno, por una parte ellos dicen, es que es el respeto, maestra, es, bueno, sí, está bien, pero ayudémonos todos a cambiar esos usos y costumbres, porque no solamente es parte de nosotros, sino de cómo ellos lo reciben. En uno de los ejercicios que estamos haciendo ahorita con los procesos de promoción, en las asesorías, pues ves que vamos a hacer un examen en promoción horizontal que es de respuesta construida, que es argumentar a partir de las preguntas que nos hagan sobre nuestra práctica. Entonces, haciendo los ejercicios con un equipo de supervisores, les pongo un ejercicio donde les digo, a ver, vamos a suponer que un supervisor, al revisar las planeaciones didácticas de los docentes, identifica que hay un maestro de matemáticas que es muy tradicional en su práctica, que trabaja a partir de algoritmos, de explicación de las operaciones y de que los alumnos hagan ejercicios, mecanizaciones y luego les pone más ejercicios y luego los mismos ejercicios los aplica en una prueba y entonces dice ellos ya saben sacar porcentaje, ellos ya saben hacer multiplicaciones con fracciones, ellos ya saben ecuaciones, entonces, pero no sirve eso para articularlo con lo cotidiano de los chicos, no para resolver problemas. Entonces, si ustedes observan eso en la planeación, ¿qué es lo que harían como supervisores para intervenir y buscar la mejora de la práctica del docente? Y entonces, de entrada, las primeras acciones que proponen son hacer observación de la clase, sugerirle que lea el enfoque, trabajar con el director para establecer acuerdos para que modifique su práctica, o sea, todo desde fuera y decirle al maestro, tú estás mal, no estás llevando el enfoque, no. Entonces les digo, a ver, vamos a cambiar esas ideas y vamos a referirnos a lo que dice el perfil del supervisor. Ya es que tenemos estos marcos para la excelencia en la enseñanza y la gestión y están los perfiles. Y ahí en el perfil, en donde dice que el supervisor le va a hacer observaciones y a decirle que debe modificar su práctica. Ahí no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque además, si yo al maestro le digo, le hago una observación, está fuera del enfoque, no está aplicando, lea las páginas tal y tal, y le dejo la bibliografía, ¿no? De que el enfoque no es así. Pues él lo va a tomar primero como con una actitud de resistencia, porque ya llevo 20 años dando clase y él me viene a decir que estoy mal, ¿no? Entonces, no es así. Para lograr ese trabajo más horizontal se requiere que la persona, primero que sea empático y que reconozca el valor que tiene el trabajo del maestro per se, porque el maestro está trabajando y tiene muchos años dando clases. Luego que le ayude en un diálogo profesional de mutuo respeto, pues que juntos identifiquen cuáles son algunos aspectos
de la práctica que pueden ser modificados, buscar las áreas de oportunidad, pero ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacer eso de manera que el maestro no sienta que alguien vino y le dijo que estaba mal y que además es el supervisor y que le dice, aquí le dejo sugerencias y la próxima vez que venga a ver si ya modificó su práctica? O sea, no lo acompaña en el proceso, no promueve a partir de conocer cómo aprenden los adultos, que esa es la andragogía, ¿no? O sea, la andragogía viene de andros, que es hombre, bueno, o ser humano, y la parte de conducción como pedagogía, ¿no? Entonces, esas técnicas que se utilizan para educar a las personas adultas se tienen que poner en juego a la hora de hacer este acompañamiento y esta asesoría. Porque, bueno, es una forma de entender que el adulto tiene diferentes motivaciones que el niño para aprender. Cuando se convierte en una necesidad, entonces es cuando busca ese aprendizaje, como nos pasó ahorita a distancia. Tuvimos la necesidad de buscar herramientas para facilitar la interacción con los alumnos y en ese momento va la búsqueda de lo que se requiere. Y todos aprendemos todo el tiempo. Se supone que el adulto pues es un poco más autónomo en ese sentido. Y las diferencias individuales que tiene, por ejemplo, los chicos en el aula, un grupo de alumnos de 10 años, por ejemplo, hay algunas cuestiones más comunes que puede aprovechar un docente cuando trabaja con ese grupo de alumnos. Pero los adultos de 30, 35, 40 años, somos diferentes totalmente. O sea, las diferencias se acrecentan con la edad, ¿no? De los grupos de edad. Entonces, somos tan diferentes en la forma en que percibimos el mundo, en la forma en que entendemos las cosas, que eso es lo que hay que comprender a la hora de hacer el acompañamiento para lograr ese proceso más horizontal. Si no, pues lo único que se logra es la resistencia al cambio, el que digan, ay, ya vino aquí a decirme. Y luego, como implica esa cuestión emocional también, es otro factor también importante, las emociones se involucran en todos los procesos de aprendizaje. Y entonces, si dice, bueno, pero si ya vino este individuo y se acaba de ascender a supervisor hace 2 años con un examen, si yo ya tengo 20 años de servicio y él apenas tiene 12, no lo reconoce como una figura que le puede dar asesoría. Entonces cuesta trabajo ganarse el sitio, ganarse el reconocimiento y eso implica pues saberse que no es poseedor de todo el conocimiento y saber que puedo aprender junto con el maestro. Entonces el diálogo tiene que empezar con la reflexión, ¿cómo haces? ¿Por qué este tipo de actividades? ¿Cómo es que logras que el estudiante aprenda? ¿Cómo esto le sirve para su vida? Y entonces el maestro, al ir contestando preguntas, puede entonces él darse cuenta poco a poco. Y luego pues promover el trabajo entre pares, identificar las prácticas exitosas. Por ejemplo, si en la zona yo veo que hay un maestro que está trabajando con el enfoque de las matemáticas y todo, puedo promover un trabajo en donde él presente a manera de modelaje cómo hace sus clases, para ver si eso motiva a los otros pues a imitar ese tipo de procesos. Todo eso es lo que hay que ir haciendo poco a poquito, porque si no, pues lo único que se obtiene es una respuesta poco favorable. Sí, bien lo dice, maestra, cuando uno se gana, pues vamos a decir, un lugar en la jerarquía, un puesto directivo, demás, realmente parece que uno pudiera pensar que por ser ya el director, por ser ya el supervisor, el ATP, ya tiene que ser reconocido, y realmente el reconocimiento lo tienes que ganar en el trabajo. Y tienes que, de cierta manera, como dicen, aguantar vara al principio, porque todo el mundo te va a señalar y te va a decir, pero tú tienes que estar consciente desde dónde sale ese cuestionamiento. Por ejemplo, usted mencionó uno muy típico: una persona que tiene más años de servicio que tú, obviamente juzga desde la experiencia que él ha tenido, y que como tú estás más joven, por ende, teóricamente deberías de tener menor preparación, tal vez. En su pensamiento esa es una realidad. Uno tiene que entender eso y actuar, vamos a decir, sabiamente, diría yo, como que con sabiduría, para poder ganarte el respeto de esa persona. ¿Y desde dónde se gana? Desde el servicio. Desde que te pones en una actitud del servicio, la gente poco a poquito puede ir reconociendo lo que tú quieres aportar, lo que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Pero sí es bien complicado, ¿no? Se lo digo yo desde el otro punto, ¿no? Desde una persona joven que se gana la jefatura,
pues con 5 o 6 años de servicio tenía cuando la gané y fue complicado, pero yo siempre traté de entender a todos aquellos maestros que todavía tienen y decir, bueno, es que él, desde aquí es su juicio, desde aquí es su mirada y yo tengo que entender eso y bueno, actuar en consecuencia y actuar desde el servicio. Porque un maestro me decía eso, el que sea más grande para servir, no para servirse. Y ahí era donde entraba yo la clave de, bueno, hay que estar con una actitud de servicio, dar todo por los demás, ayudando. Y bueno, de aquí... En eso que dices del servicio, yo también eso es lo que pienso, porque cuando dicen, bueno, es que yo ya quiero ser supervisor para ya no tener que estar todo el tiempo batallando, por ejemplo, en la escuela como director o como docente, y quiero ascender, pues olvidan que entre más grande es el espacio o el geográficamente y demás, es más a la gente que sirvo. Un jefe de sector tiene pues todas esas zonas escolares y las zonas sus propias escuelas y las comunidades en donde están insertas las escuelas y entonces pues sirve a más gente, o sea, tiene que tener una actitud de servicio para más personas. En un colectivo escolar, pues es en la comunidad escolar y ahí donde me identifican y donde tengo yo también que tener esa actitud de servicio. Y entonces sí, fundamentalmente esa parte y la humildad, el saber que no conocemos todo, todos aprendemos todos los días. Entonces esa posibilidad de aprender, de hacerse de herramientas para el aprender, para toda la vida, pues es fundamental. Igual ahorita les costó más trabajo a todos los no nativos digitales hacerse de esta cuestión de la educación a distancia y de pues hasta picarle a la hora del ya se te puso tu micrófono, estás hablando o no lo has aprendido, o ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo le entro? Ya le di clic en la liga y no entra, porque faltan habilidades que no se han desarrollado y entonces hay que tener apertura, pues para lograr esas habilidades, identificar quiénes son las personas que pueden contribuir. El trabajo no debe ser aislado, o sea, no es que yo sepa todo y que por eso ya tenga yo un buen ejercicio de mi función, ¿no? No lo sé todo. Todos tenemos que aprender y, por ejemplo, ahorita con esto de educación a distancia, pues descubrimos que hay muchos maestros que tienen esas habilidades y que pudieron ayudarnos en un trabajo entre pares. Y entonces armamos pequeños cursitos, todo autogestivo para que los maestros se ayudaran entre sí, que nos ayudáramos todos y lográramos el aprendizaje. Así es como debemos vivir, es comunidades de aprendizaje, ir construyendo comunidades profesionales de aprendizaje y buscar la asesoría experta cuando se requiera, porque pues, si necesitamos avanzar sobre el conocimiento de un tema, por ejemplo, esto de las neurociencias, para entender esto de los mitos de las neurociencias, por ejemplo, cómo ha hecho tanto daño el casarse con ideas como esto de las formas, los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces mucha gente se casa con esa teoría y dice, bueno, yo aplico un test de estilos, clasifico a los alumnos, trabajo, pero son mitos, son neuromitos, porque los estilos de aprendizaje pues no son fijos, o sea, son la detección de un canal más abierto para el aprendizaje, no tiene que ver con que así aprendo nada más y entonces soy auditivo, entonces ya no veo y ya no toco, ¿no? No es así. No, entonces no es, así. Es complicado. Y como eso no lo conocemos porque es nuevo, pues hay que acudir a los expertos en neurociencias para que nos vengan a asesorar, nos expliquen y eso nos ayude a todos a ir construyendo nuestras concepciones sobre el aprendizaje. Porque dependiendo de la concepción que yo tengo de cómo aprende el ser humano, es como yo actúo en mi práctica. Si yo soy un maestro que estoy convencido que para aprender matemáticas tengo que hacer mecanizaciones, y mecanizaciones, tipo el álgebra de Baldor con un montón de ejercicios así. Si yo soy un maestro convencido de eso, así voy a enseñar. Y difícilmente me va a caer el 20 del enfoque. Entonces, pero no es que tenga la culpa el maestro que esté mal. Así ha sido su construcción. Y hay que ayudar a romper paradigmas, hay que ayudar a buscar información más actualizada y entonces eso permite pues poco a poco ir cambiando porque tampoco va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces sí es complicado, pero se puede con voluntad y con colaboración, todo el equipo de trabajo. Sí, y es que tenemos que hacer una lucha contra los
prejuicios, los mismos, los más difíciles, los mismos prejuicios que uno tiene, ¿no? Esas preconcepciones que las conviertes en verdades y que las transportas a la realidad de todos, y que lo dice muy bien usted, ¿no? Cuando dice, no es culpa de la persona al final, porque es él, su vida, su trayecto, su formación, su aprendizaje lo han llevado a esas conclusiones. Ahora, ¿cómo poner tus verdades a discusión? Es algo sumamente complicado y te vuela la cabeza realmente, ¿no? Pero pues es posible, ¿no? Como usted dice, poco a poquito,